Hola, soy Jerónimo de Carmen, ¿cómo estáis? Y aquí, como lo prometido es deuda, y os dije en el vídeo anterior, voy a hacer el unboxing de esta guitarra de Antonio Álvarez y Bernal que le encargué cuando estuve en Sevilla. Es el modelo Flamenca Pro, que es su guitarra más vendida. Se la pedí en color rojo, entonces me imagino que estará todo completo bien, como le encargué. Y ahora vamos a proceder al unboxing de la guitarra. Mira, viene en su caja. Voy a ir abriéndola poco a poco. Ya tenía abierto esto, ¿eh? Ya lo tenía abierto porque si no me tiro aquí 3 horas abriendo esta parte, ¿no? Mira cómo viene. ¡Qué funda más guapa! Viene con su bolsa. Estoy como niño que le regalan un escalestri. Así estoy. Mirad qué funda más guapa, ¿eh? Mirad qué funda, ¿eh? Más guapa, semirrígida. Está chulísima. Armor. Está chulísima la funda, ¿eh? Está chulísima esta funda. Ahora que venga la guitarra dentro, que es lo que quiero. A ver si mucha funda y no viene la guitarra. Tiene aquí su cargué también. Ya os digo, me la mandó, ha venido en el avión, abajo y todo. Y se supone que, mira, qué chula. Aquí con el diseño. Álvarez y Bernal. Se queda apoyada de pie también. Y apoyada también así, si queréis. Bueno, y ahora vamos a proceder a lo más importante. Que sepáis que esta funda, quien quiera esta guitarra, esta funda, que está genial, semidura, ahora os lo enseño por dentro. Pero primero quiero ver la guitarra, que estoy emocionado. Esta funda, junto con el envío, solo para España y Europa, ojo, solo para España y Europa, quien quiera esta guitarra, el envío y esta funda va gratis de regalo, ¿vale? Esos son los 2 regalos que os prometí. Oh, mirad qué guitarra. ¿Qué digo ya? Mirad, ya nada más sacarla. Mirad qué guitarra. Genial, ¿eh? Qué bien se ve. Vamos a afinarla. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? ¡Qué cañón de guitarra! ¿Qué os digo? Suena genial. Qué estética tiene, qué bonita es. Estoy como niño chico, con su escalestri o con su pelota o con su bicicleta, con lo que queráis decirme. Está genial. Ahora os voy a explicar las maderas que trae y todo completo con sus medidas. Os voy a enseñar la funda. Mirad la funda. Como os dije, es semirrígida. Mirad cómo viene por dentro. Viene con su espacio aquí para poder meter por las cejillas, cuerdas y eso. Mirad el refuerzo que trae, el grosor que trae. Mirad, es un tanto así. El refuerzo por dentro duro, ¿vale? Y como terciopelo aquí, que está muy chulo, el negro. Se cierra. Su espacio aquí también. Llega hasta aquí la apertura de la cremallera y hasta aquí también, ¿vale? Entonces veis, y se abre. Está genial la funda. La verdad que me ha gustado, me ha encantado la funda. Y ya os digo, ha venido en el avión, en la bodega del avión, vino en su caja y todo eso. Pero aún así, un viaje de España a México
y la guitarra bien intacta, pues te da seguridad, ¿vale? O sea que esta funda responde genial para eso, y de hecho la funda no está ni maltratada ni mucho menos, como si lo hubiera sacado del taller directamente. Y ahora vamos con esta joya. No, cómo suena. Está genial, ¿eh? Viene con la cabeza típica del maestro Antonio de Álvarez y Bernal. Viene con su... Mirad qué bonita la madera. Aquí también. ¿Vale? ¿Veis? Y está genial, la verdad. Suena flamenquísima, con cuerpo, está genial. Os voy a grabar el sonido aquí, sin micro ni nada, para que veáis realmente cómo suena solo grabado con el micro que tiene la cámara, ¿vale? Entonces mirad. Características de esta guitarra, mirad, tiene un tiro de aquí a aquí, de 650, ¿vale? 650 centímetros. Aquí en el traste 12 tenemos normalmente, en este caso, 2.5, desde el hierrecito del hueso hasta la cuerda, 2.5. Y aquí tenemos 8, creo que 7 u 8, aquí. O sea que están las cuerdas muy pegaditas, ¿veis? Están muy pegaditas al mástil, con lo cual está muy cómoda. ¿Qué la hace más cómoda todavía? Que aquí arriba normalmente tiene entre 52 y 54. ¿Qué es lo que Antonio como experto me dice? Que al tener 51.5 hace que esté más cómoda aquí arriba, y junto con 20 de grosor del mango aquí arriba hacen que sea mucho más cómoda. Lo estoy comprobando realmente, sobre todo al poner un fa con cejilla, ¿sabéis? Si bemol, y es cierto, la siento muy cómoda. Normalmente aquí atrás viene con 22, 24 y ya os digo aquí 52, 54. Esta me resulta muy cómoda y seguramente sea por lo que me dijo Antonio. 51.5 y 20 aquí atrás de grosor de mástil, ¿vale? Las maderas, muy importante. La tapa es abeto de primera, con 10 años de curación, que es muy importante. Y los aros y fondos son de arce o de sicomoro en este caso, que se llama también. Pero mirad las vetas que trae. No sé si se aprecia. La veta que trae el sicomoro. No sé si se aprecia bien. Está genial porque el sicomoro también da una respuesta genial y muy potente. Ya lo veis. ¿Qué respuesta da el sicomoro? La verdad, la tapa es lo que realmente es lo más importante, compaginado con aros y fondo. Y en este caso la tapa es de abeto de primera, con 10 años de curación, entonces influye mucho. Pero aparte de eso, con un buen sicomoro, pues es también muy importante, con lo cual esta guitarra es un cañón de guitarra para el precio que tiene y estoy encantado porque es que suena genial. El puente es de palo santo de India, ¿vale? Todo el puente está hecho de palo santo de India.
El diapasón, todo esto negro, es de ébano. Los huesos son de animal, normalmente suele ser de hueso de vaca. Y los perfiles y la chapa de aquí de la cabeza es también de palo santo de India, ¿vale? Y está barnizada en poliuretano rojo. Y mirad qué guitarra pues más preciosa, más bonita. Bueno, pues ya habéis visto las características de esta guitarra y os habéis dado cuenta que es un cañón de guitarra. ¿Cómo suena? Suena genial, estoy encantado. Estoy como niño que ahora en cuanto termine el vídeo me voy a poner a tocar todos los días. La verdad. Me encanta, es súper cómoda, es un cañón. Y la estética pues ya habéis visto, es preciosa la guitarra y merece mucho la pena. Y con estos dos regalos de la funda que os he enseñado antes y el envío gratuito solo para Europa, ojo, os lo quiero aclarar que solo va a ser para España y Europa el regalo, sobre todo del envío y la funda. Entonces quería aclarar eso para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Entonces, quien quiera comprarla desde otro país, es cuestión aquí abajo en la página web, como ya os digo, voy a dejar todos los datos, hablar con Antonio personalmente y que él os diga qué se puede hacer en ese caso, en caso de que queráis la guitarra desde otro país. Os lo digo en serio, no vais a encontrar una guitarra con este precio que tenga esta calidad de cañón de sonido, que tenga la calidad de las maderas que trae y sobre todo la comodidad y la afinación. Si veis, no se ha desafinado. No se ha desafinado. Eso es importantísimo. No desafina. Suena como un cañón de guitarra con mucho cuerpo y flamenca y la estética que tiene. Y lo cómoda que es. ¿Qué queréis más? Os lo digo en serio. Por este precio, con esta calidad a nivel construcción y la calidad de maderas, no vais a encontrar por este precio una guitarra igual. Y luego el diseño que tiene, lo bonita que es. No perdáis la oportunidad, es un guitarrón para aquellos que podáis invertirle un poco más y tener ya una guitarra para siempre. Que luego queréis modelos más caros, vale, pero esta es una guitarra que os sirve para muchísimo tiempo. Es una guitarra para muchos años, si no la rompéis, claro. Aquí abajo en la descripción voy a dejar el enlace con el código del cupón que hay que poner, Jerónimo de Carmen, para que aplique solo, ojo, para España y Europa y poder llevarse de regalo la funda, que ya habéis visto, el estuche en este caso, y el envío. Soy Jerónimo de Carmen, recuerda comentar, darle like y suscribirse al canal. No perdáis esta oportunidad, es un guitarrón ideal que no os vais a arrepentir. Nos vemos en el siguiente vídeo.